mundanas y mundanos, qué gusto volverlos a ver, los extrañamos muchísimo. Sean bienvenidos oficialmente a la segunda temporada de Mundanos, Geografía en tus oídos. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que hablaremos del Día Internacional de la Mujer, así como de movimientos sociales que se han derivado del género. Sí, y también veremos qué investigaciones ha emprendido la geografía a partir de la geografía social y la geografía del género. Por último, tendremos unas entrevistas con geógrafas que han orientado sus investigaciones a los temas de género y que se han involucrado en el activismo. Creo que es un poco obvio, pero en esta ocasión Alo y yo seremos las conductoras. Bueno, como saben, la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer es un movimiento social y en ese sentido en México tenemos dos fechas muy importantes, el 8 y el 9 de marzo. Pero, ¿qué les parece si antes de hablar al respecto, primero vemos qué son los movimientos sociales? Pues mira, según el sociólogo Alan Turing, un movimiento social se define como una conducta colectiva organizada de actores luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad de una colectividad concreta. Justamente, los movimientos sociales surgen a raíz de las imposiciones legales, políticas, económicas y culturales que afectan el bienestar de la sociedad. Sí, de hecho, de acuerdo con este mismo autor, los movimientos sociales son una fuerza para poder reestructurar el futuro. Eso que mencionas es muy importante, ya que los movimientos sociales no implican únicamente cambiar lo que está mal, sino transformar las estructuras sociales para mejorarlas. Pero la palabra clave aquí es transformación. Justo. Y bueno, ahora que ya tenemos más contexto sobre qué es un movimiento social, vayamos a los movimientos en torno al género, específicamente en torno a la mujer. Como saben, en México tenemos dos fechas muy importantes, el 8 y el 9 de marzo. Sí, seguramente se han encontrado en redes sociales hashtags como el 8M o 9M o un día sin nosotras, pero en realidad estos, ¿a qué se refieren? Bueno, podemos empezar con el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Esa fecha alude a lo ocurrido en 1908, cuando 120 mujeres trabajadoras de la fábrica Cotton de Nueva York se sumaron a las huelgas que en ese momento atravesaban a la ciudad. Lo que ellas demandaban eran tres cosas y muy importantes. La primera era el pago de salario igual al de los hombres. La segunda era la reducción de la jornada laboral, ya que en ese momento trabajaban hasta más de 10 horas. Y por último, exigían condiciones favorables para trabajar, ya que se encontraban en una situación de precariedad. Y bueno, ante esto, el dueño de la fábrica las encerró y horas más tarde el encierro accidentalmente terminó en un incendio que acabó con la vida de las 120 mujeres. Recordando esto ocurrido, las mujeres de Chicago, en Estados Unidos, se reunieron y este día se conoció como el Día Nacional de la Mujer. En 1910 se celebró la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde se habló de la importancia del sufragio para mujeres, pero fue hasta 1977 que se dio la declaración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, por parte de la ONU. La importancia de esta conmemoración es enorme, ya que nos permite reflexionar acerca de los logros que hemos tenido, pero también nos permite reflexionar acerca de lo que hay que exigir y, alzar la voz. Y también, por otro lado, nos permite reflexionar acerca del esfuerzo que han hecho las mujeres para obtener los derechos de los que actualmente gozamos. Oye, Edmi, ¿pero no te parece increíble que a pesar de la lucha por la reivindicación de la mujer, en ningún país existe la igualdad de género? Sí, de hecho estaba viendo algunos datos y me encontré con el informe global sobre brecha de género que es elaborado por el Foro Económico Mundial y se estimó que faltan 200 años para poder erradicar la brecha global de género, donde se inserta la brecha salarial y la brecha de representación política. Porque imagínate, del 100% de parlamentarios, solo el 25% son mujeres y además una de cada 3 mujeres en el mundo vive violencia de género. Y yo creo que con esto nos queda claro que tenemos mucho trabajo por hacer y ese trabajo lo tenemos que realizar todas y todos. Y me gustaría ahora comentar que en México existe otra fecha importante que es el 9 de marzo o 9M. En ese día se convoca un paro nacional de labores, es decir, mujeres y niñas no asisten a la escuela, al trabajo y tampoco realizan las tareas del hogar. Sí, este paro nacional surgió como una convocatoria a través de redes sociales y poco a poco mujeres de distintos estados se fueron sumando. Y pues la importancia de esto radica en que se busca dar a conocer la importancia de las mujeres en la vida cotidiana.
Este paro surge a manera de protesta ante la violencia de género que se vive en el país, ya que según datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que al día asesinan a 2 mujeres por motivos de género. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Nacional del Feminicidio dicen que la cifra asciende a 9 mujeres asesinadas por dicha razón, lo que nos da una cifra aproximada al año de 3.000 mujeres. Vayamos a continuación a una entrevista con nuestros compañeros Fausto y Miguel. ¿Qué onda, mundanos? Espero se encuentren bastante bien y pues es un enorme gusto para nosotros volver con ustedes al inicio de esta segunda temporada. En esta ocasión Mike me estará acompañando para hacer una entrevista a la maestra Irma Escamilla Herrera, quien nos hará el favor de responder unas preguntas respecto al tema del día de hoy. La maestra Escamilla es técnica académica en el Instituto de Geografía y forma parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género del mismo. Sus líneas de investigación son la geografía de género, así como historia de la geografía. Maestra Escamilla, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Pues me encuentro muy bien, muy contenta y con mucho ánimo de poder participar con ustedes en este proyecto interesante y que esperemos que resulte pues favorable e interesante para la comunidad que nos escuche en su momento. Nos alegra escuchar que se encuentra bastante bien y sin más por el momento nos gustaría comenzar con la entrevista. La primera pregunta es, ¿qué son los estudios de género y cómo son abordados desde la geografía? Los estudios de género, digamos que parten propiamente ya de una manera formal, pues ya en el último tercio del siglo pasado, ¿no? En el siglo XX, derivado de cómo se manifestaban a través de estudios de medicina y de psicología, el que entender qué pasaba con las mujeres, porque pues llegaban con cuestiones de afectaciones psicológicas o pues con problemas de maltrato, ¿no? Que evidenciaban la violencia física, que eso después se fue transformando para considerarlo como estudios propiamente del feminismo. Esos estudios de género empiezan a dar pauta para que se interesaran las personas en identificar qué pasaba con las mujeres, por qué estaban acudiendo a estas dos disciplinas y propiamente se fue ampliando este interés al resto de disciplinas sociales porque tenían que identificar qué estaba pasando, ¿no? En ese sentido, pues la geografía, como por ser una ciencia eminentemente social, pues no tuvo que quedarse aparte, sino también integrarse a estos estudios de género. Y por supuesto fue difícil el inicio de empezar esto porque no era considerado como un tema de estudio. En la mayoría de las disciplinas esto también se dio. En el caso de la geografía, pues lo experimentamos también, el que no se consideraba como un tema de estudio y que ahora, pues bueno, prácticamente ya casi es forzado, ¿no? Que en todas las disciplinas, incluso las que no tengan que ver con cuestiones eminentemente sociales, lo hagan. Y la geografía, al poder vaciar una serie de variables en el espacio, lo que estaba pasando o que pasa con las mujeres en particular y después en la sociedad en su conjunto, es lo que permitió que se fueran abordando estos estudios para entender mejor el comportamiento de específicamente mujeres, pero toda la comunidad, todos los integrantes de la sociedad. Ahora, por favor, cuéntenos, ¿cuáles han sido los principales retos en México para la consolidación de la geografía de género y la geografía feminista? Retos, pues como toda disciplina y como comenté anteriormente, al no estar identificada como un tema de estudio, tiene que confrontar primero a su misma comunidad, a su mismo gremio, para resaltar que sí tiene que ver la importancia de atender esa particularidad en los estudios, porque era necesario, porque había que evidenciar eso que había estado todo el tiempo, pero que ha sido invisibilizado, porque la presencia o el androcentrismo a nivel mundial pues ha estado presente permanentemente y en general a través de la visión de la masculina, ¿no? Pero la percepción espacial y del mundo también desde la mirada femenina es distinta y claro, ahora pues hay que hablar de diversidades. Entonces el reto pues era confrontar la primer gremio, ¿no? Con los que uno trabaja, que es el gremio geográfico, y después apoyarse con el resto de las disciplinas sociales,
Entonces, cuando yo empecé esto en los 90 y pues la mayoría hacía burla y decían, pues mujeres hablando de mujeres. Efectivamente, así surgieron los estudios del feminismo porque era empezar a rescatar de las propias mujeres el cómo experimentaban toda la condición de vida en distintas manifestaciones y en el contexto urbano y en el contexto rural, porque también es diferente, no es lo mismo como lo viven las mujeres en un contexto con respecto a otro, y entonces tenían que empezar a hacerse esta diferenciación. Y poco a poco esta geografía que básicamente consideramos como geografía de género más en el medio académico, pero como una geografía feminista ya más comprometida, activista y de compromiso social, pues es como ha ido propiamente avanzando, pues yo diría ya prácticamente en este siglo, ¿no? Empezamos en los 90, tardíamente en México, pero no, a partir de este 2000 en adelante ya podemos tener una asentada ya esta cuestión del manejo de la geografía feminista. Y la siguiente pregunta es básicamente cómo incide la geografía, o cómo participa para erradicar la violencia, hacia las mujeres en México. La geografía, como en esta ciencia social y como comentaba, podemos interpretar espacialmente muchas variables, ¿no?, del comportamiento social. Pues, por supuesto, la geografía, al poder encontrar una serie de elementos para interpretar cómo se manifiestan en el espacio y en este caso cómo se manifiestan en concreto las mujeres, y que me faltó decir en la otra pregunta, era primero cómo se movían, ¿no? Bueno, empezaron los estudios de género de geografía feminista viendo cómo se movían las mujeres. Ahora, pues en este caso, en esa movilidad, pues también había que ver esas manifestaciones de expresiones de violencia que podían vivir, manifestadas ya sea en la violencia psicológica que podían sufrir o en la violencia física que podía verse reflejada, pues algunas sí, cuando se generan como eruptores y demás, claro, ya cuando son en otros órganos, partes del cuerpo no necesariamente son visibles, pero la geografía ha empezado a trabajar mucho en eso a partir de elaborar, uno, distintos manuales, dos, por ejemplo, hace poco el que se generó el Atlas de Derechos Humanos, donde se manifiestan estas desigualdades que experimentan las mujeres en todos los ámbitos sociales. Han hecho también colegas geógrafas en algún momento investigaciones para los feminicidios en México, en el momento en que se puede ver espacialmente, porque recuerden que en nuestra historia reciente pues empezaba a hablarse de las muertas de Juárez, pero sí, porque allá existían las maquiladoras, pero después se identificó que también espacialmente en el Estado de México había muchas personas, muchas mujeres muertas, ¿no? Entonces, al momento que podemos ver reflejado en el espacio cómo se da este comportamiento, por ejemplo, de esta violencia particular que llega al caso de matarlas, por ser solo por el hecho de ser mujeres, a esto catalogado como feminicidio, es como puede y ha ido la geografía avanzando para aportar esas expresiones espaciales y poderlas abordar de la mejor manera para modificar cambios en la política pública. Y ahora, ¿cómo ha sido la inserción de las mujeres en el trabajo investigativo de la geografía? ¿Sigue vigente esta diferencia tradicional entre hombres y mujeres? Bueno, en el proceso histórico la mujer ha llegado de forma tardía al proceso de una educación formal, ¿no? O sea, tenemos que hablar en esta cuestión de temas que yo también abordo dentro de la historia de la geografía, pues la mujer ha llegado de forma tardía, porque la sociedad así lo había impuesto, no se considera que tuvieran la capacidad para poder estudiar. Y aquellas que lo hicieron, pues si se atrevieron o se vestían de hombres o después se veían sujetas a perseguir y se les tildaba de brujas y una serie de conceptos que lamentablemente lo resintieron en su vida, pero que no les coartó el que pudieran enfrentarse a esto. En el caso particular de todo el mundo, empezamos llegando tardíamente a la educación formal, pues prácticamente, digamos, a partir del fines del siglo XVIII, y pues se consolida en el siglo XIX y pues en el siglo XX, pues ya todas tenemos y estamos en este momento gozando de ese privilegio de aquellas que se atrevieron en su momento a externar el que querían formarse y consolidarse
porque tienen la capacidad para ello, ¿no? En la geografía, pues también se dio si bien como al estar el Colegio de Geografía dentro de filosofía, y que era una disciplina un poco más humanística, pues sí, había bastantes mujeres, ¿no? Pero claro, cuando empezó a identificarse ya el Instituto de Geografía como el principal centro de investigación del país y que ahora ya se ha multiplicado y existe en otras partes del país, afortunadamente, eh, eh, pudo, digamos que geografía en el constructo y en la conformación y la formación, pues ha estado más o menos equilibrado, ¿no? O sea, más o menos hay más o menos entre 40 a 60 de hombres y mujeres. Entonces, pues bueno, no ha sido tanto problema el que se incorpore al trabajo ya sea en la academia o en el trabajo formal, para que puedan realizar investigaciones en el caso particular dentro de nuestra disciplina. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias o similitudes entre las geografías feministas en las distintas latitudes del mundo? Por supuesto que vamos a confrontar y yo diría que hay bastantes similitudes, ¿no? En cuanto a esto que hace rato en una de las anteriores preguntas vimos, ¿no? El que el gremio aceptara que sí era un tema de investigación, que inicialmente las mujeres fueron las que tuvieron que enarbolarlo, pero que ahora podemos encontrar a varones y a toda la diversidad realizando estudios de género en distintas expresiones, en particular a lo mejor también de cuestiones como nuestro colega en el Instituto de Geografía que trabaja turismo sexual o distintas temáticas que tienen que ver con diversidad. Al irse paulatinamente identificando que podía uno realizar estos trabajos de investigación, cuando realizamos el trabajo con la doctora Verónica Ibarra sobre geografías feministas en distintas latitudes, está el libro y que está a disposición en el Instituto de Geografía y es abierto, con colegas españolas, con colegas italianas, con colegas brasileñas, alemanas, digamos que encontramos que hay similitudes, ¿no? Aún en los contextos europeos, pues también enfrentaron esta problemática, ¿no? De decir, pues si están estudiando nada más a las mujeres, pues no sirve, o en fin, de que eran descalificada la investigación. Entonces, digamos que la similitud ahí es que sí, enfrentamos los mismos problemas, ¿no? El mismo gremio, aún en latitudes más al norte, donde nuestros colegas que van más avanzados en general en el aspecto del avance científico y de las distintas disciplinas, había esas similitudes. No podría ahorita hablar del contexto de los países de Oriente y seguramente todavía han sido mucho más difícil por sobre todo la condición de las mujeres en algunas de estas culturas, pero digamos que se han experimentado y se han ido superando en la medida en que vamos trabajando en ello. Entonces, qué bueno. Ha sido un enorme gusto tenerla con nosotros. Y ahora, por último, por favor cuéntenos, ¿por qué es que decidió centrar sus estudios a esta línea de investigación? ¿Y qué le diría a aquellas jóvenes que están emprendiendo sus estudios en la geografía? Bueno, esta pregunta nos podría llevar un buen rato, pero en un esfuerzo de síntesis y que pues estaremos abiertos si después quiere platicar con cualquiera de las colegas que estamos aquí en el instituto, será excelente, pero dirigí por un reto, ¿no? En el sentido de aquí yo trabajo en el Departamento de Geografía Social, aquí en el Instituto de Geografía, y si bien había empezado a haber cuestiones de mujeres, pero no los había concretado y haciendo efectivo esta cuestión perspectiva de género en donde se pudieran confrontar estas diferencias, ¿no? Sobre todo de ejercicio del poder, que es básicamente de donde surgen estos intereses por estudiar los estudios de género y estudios feministas. Fue un reto, ¿no? Si no lo habíamos tenido como una línea de investigación en el instituto, había que empezar con ella. Afortunadamente ahora en el 2022, pues tenemos ya varias líneas que se han ido implementando con distintas colegas que se han integrado al instituto y que han estado trabajando en esa línea o están trabajando en esa línea para poderla pues retroalimentar, enriquecer
y qué bueno que vamos avanzando y que si lo premiamos y a toda la comunidad, no solo de nuestra universidad, sino de todas las instituciones de educación superior, afortunadamente se va avanzando. En mi caso particular fue un reto, si no se existía, pues había que hacerlo, y después en conjunción con las colegas de la Facultad de Filosofía y Letras, pudimos ir avanzando y pues bueno, pudimos concretar, por ejemplo, en este libro, ya que fue pues en el 2006, pero que 14, perdón, que deja manifiesto, ¿no?, lo que implican estos estudios y que es necesario que en la sociedad, si bien es equivalente y están hombres y mujeres, la presencia de las mujeres tiene que ser visibilizada por aquellos años tantos años y siglos de que estuvo bajo esta influencia androcéntrica. Y ya me seguí, pero a las que quieran estudiar esta línea de investigación, no solo en geografía, sino en cualquiera de las disciplinas, existe esta visión de la perspectiva de género, que también ya a través de la Coordinación para la Igualdad de Género en la universidad se está proponiendo porque se haga patente la perspectiva de género en cualquiera de las disciplinas que existen en nuestra comunidad. Agradecemos enormemente su participación, sus respuestas y por tanto sus conocimientos. Pues sí, claro que sí. Muchas gracias. Trabajos que la misma Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad ha propuesto a todas las entidades académicas y dependencias universitarias, digamos que ya lo ha establecido como actividades en las que todas nuestras, los que integramos la comunidad universitaria, nos integremos a lo que serían el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en junio para la diversidad y el orgullo gay, y en noviembre para ya me fui para allá, pero es necesario que quede claro, ¿no?, que este es un planteamiento que la misma Coordinación para la Igualdad de Género tiene establecido. En noviembre ya no dije, para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y en el caso particular ahora en el instituto, y que afortunadamente también se quedó ya consolidada nuestra Comisión Interna para la Igualdad de Género, tuvimos a bien para este 8 de marzo, Día Internacional, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, y que ahora se enarbola el movimiento como para las mujeres por la sustentabilidad, y que por ahí se van a dirigir muchas actividades que en mi caso particular de la geografía, como habíamos identificado ya actividades que queríamos realizar, pues una de ellas es una exposición de mujeres geógrafas, básicamente, pero ahí pueden ser de distintas disciplinas también, una exposición de mujeres que han sido galardonadas con la medalla Benito Juárez, que otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, por distinguirse en distintos ámbitos dentro de su disciplina. Esa es una de las actividades. Y otra muy interesante, un taller que vamos a tener sobre poder espacializar la cartografía de las violencias de mujeres desaparecidas, con unas talleristas de la ENES de Morelia, que han conformado una colectiva que se llama Cartografem. Vamos a tener ese taller. Lamentablemente pues tiene un cupo muy limitado porque es un taller y queremos que todos participen, y estaremos ojalá tratando de que pues se pueda replicar, porque pudieron acudir, bueno, van a hacer ya me seguí, pero este evento será en 2 semanas, y entonces va a haber muy pocas participantes, pero llegaron muchas, ¿no? Llegaron 250, tuvimos que cerrarle, porque el formulario no era para tantas personas. Entonces, ojalá y podamos replicarlo, y en su caso se los estaremos avisando más adelante, si es así. Pero por lo menos eso concretamos para esta conmemoración del 8 de marzo. Y bueno, de momento nos despedimos. Volvemos con Alondra y Edmi al estudio. Sin duda esa fue una gran entrevista, porque es muy importante darle difusión a todas las investigaciones que se han hecho desde la geografía del género. Y claro que eso nos lleva a mencionar quiénes han sido las mayores exponentes de la geografía en nuestro país. Las geógrafas mexicanas más destacadas son Rita López de Yergo, primera mujer en dirigir un instituto de investigación, el Instituto de Geografía de la UNAM, fundadora de la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Un aula de clases del Instituto de Geografía lleva su nombre. María Teresa Gutiérrez Vázquez, primera investigadora emérita del Instituto de Geografía y primera en recibir un doctorado honoris causa, directora del Instituto de Geografía en 2 periodos, investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores
Y el edificio principal del Instituto de Geografía lleva su nombre, al igual que un aula y una beca. Atlántida Col Oliva, investigadora emérita del Instituto de Geografía, doctora honoris causa de la UNAM, Premio Nacional de Geocrítica de la Universidad de Barcelona, España, Medalla Panamericana de Cartografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. El edificio anexo del Instituto de Geografía lleva su nombre, al igual que una beca. Enriqueta García, destacable climatóloga y geógrafa que modificó la clasificación climática de Köppen para México. Entre las geógrafas mexicanas que se han dedicado a estudiar el género, tenemos a la doctora Verónica Ibarra, quien es académica de la Facultad de Filosofía y Letras, y la maestra Irma Escamilla, a quien vimos hace unos minutos, también investigadora del Instituto de Geografía. Entre muchas otras mujeres e investigadoras que diariamente contribuyen o han contribuido en el entendimiento de nuestro espacio. A nivel internacional se destacan geógrafas como Doreen Massey, quien fue una importante geógrafa británica contemporánea que trabajó desde el marxismo y feminismo e instauró conceptos como el de geometría del poder. Lisa Nelson es una geógrafa de la Universidad de Arizona, especializada en estudios de la mujer y del género, y en los impactos de la globalización neoliberal en los grupos más desfavorecidos. Annie Buttimer fue una geógrafa irlandesa que trabajó desde la geografía crítica y poshumanista. Se le deben conceptos como espacio social. Fue galardonada con el premio Vautrin Lud y el premio en reunión anual de la Asociación Estadounidense de Geógrafos en Tampa. Ana Ortiz de Guitart es geógrafa e investigadora de la Universidad de Barcelona y ha enfocado su trabajo en los espacios públicos, el género y la diversidad. Diana Lan, geógrafa y profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de La Plata, Argentina, enfocada en la cartografía de las desigualdades, las conquistas feministas y los espacios, entre otros temas. Ana Fanny Alessandri Carlos es una geógrafa brasileña, hito en los estudios de Sao Paulo. Ha concentrado sus estudios sobre las metrópolis y en las transformaciones espaciales derivadas del desarrollo. Sofía Zaragozín Carvajal es doctora en geografía por la Universidad de Cambridge, profesora investigadora de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Sus investigaciones se centran en la geografía feminista descolonial y procesos de racialización del espacio. Caroline Schur, geógrafa feminista de la Universidad de Brno, dedicada al estudio de las geografías globales de la intimidad, las cuales se preocupan por cómo los procesos de globalización penetran en los campos más íntimos de nuestras vidas, como el cuerpo y los procesos reproductivos. Cindy Katz, geógrafa de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Sus líneas de investigación se enfocan en la reproducción social y en la producción del espacio. Forma parte del Consejo Asesor de los Programas de Certificación de Estudios Americanos y Estudios sobre la Mujer y el Género. Astrid Ulloa, antropóloga e investigadora del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Estudia movimientos indígenas, ecogubernamentalidad, territorialidad, autonomía, etnografía, etnoecología, cambio climático, entre otros. María Dolores García Ramón es una geógrafa española especialista en historia del pensamiento geográfico. Es pionera en la geografía del género, profesora emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de la Academia Europea y ha sido secretaria del Grupo de Estudios del Género de la Unión Geográfica Internacional. Finalmente, tenemos a Joseli María Silva, quien es especialista en geografía humana de la Universidad Estatal de Ponta Grossa, Brasil, además de editora de la Revista Latinoamericana de Geografía y Género desde el año 2010. Pues bueno, estas fueron algunas de las geógrafas que se han dedicado a estudiar el género, pero solo son algunas, porque sin duda día a día mujeres hacen grandes esfuerzos desde esta ciencia. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que más que disfrutarlo también los lleve a la reflexión. Pero antes de irnos, Alba, ¿nos quieres compartir algo? Claro que sí, me gustaría compartir con ustedes una frase. El cuerpo de las mujeres ha sido en la mayor parte de la historia espacio de dominación, violencia y enajenación. Para el feminismo, los cuerpos de las mujeres son territorios de experiencia creativa y de emancipación. Marcela Lagarde, antropóloga feminista. Yo quiero compartirles la frase que traje. El feminismo no se trata de hacer más fuertes a las mujeres ya son fuertes, se trata de hacer que el mundo perciba esa fuerza. La frase es de Gina Dunn Anderson, escritora y politóloga estadounidense.
Nuevamente los invitamos a reflexionar con respecto a estos temas y mil gracias por habernos acompañado en esta nueva temporada y en este episodio especial. No olviden dejar su like y compartir. Nos vemos la próxima en Mundanos. Geografía en tus oídos.